¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo nuevamente en esta emisión de Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en esta emisión hablaremos de 3 temas con el análisis y la perspectiva de especialistas del CUSH concretamente. El primer tema que abordaremos será la revocación de mandato, que está por aprobarse ya en la Cámara de Diputados, ya pasó por el Senado. Primero la Cámara de Diputados, el Senado, está nuevamente el dictamen en la Cámara de Diputados y en las siguientes semanas se prevé la aprobación de esta revocación de mandato. Hablaremos de estas reformas constitucionales. Otro tema vamos a hablar de las actividades de la Cátedra Fernando del Paso y el tercer tema son las series mexicanas en plataformas digitales. Es el mismo contenido, los mismos estereotipos, hay nuevas estrategias, de ello abordaremos estos 3 temas en los siguientes minutos. El primer tema de este día, de esta emisión, es la revocación de mandato y para ello nos acompaña el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor estar en este programa. Muchas gracias, doctor. Y el doctor José de Jesús Becerra, director de la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, la gentileza de la invitación, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Y el doctor Luis Antonio Corona Nakamura, presidente de la Academia de Derecho Constitucional del CUSH, de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Pues les pregunto a ustedes, son especialistas de la revocación de mandato, hay quienes consideran que es como una trampa legal para abrir la puerta a una posible reforma, nueva reforma constitucional para permitir la reelección en el país. ¿Cómo la ven ustedes o qué pretende el gobierno federal con modificar la Constitución para que haya revocación de mandato en el país? ¿Quién quiere empezar con el tema, doctor Jesús Becerra? Pues indudablemente la figura de revocación no es un tema nuevo. El origen mismo del constitucionalismo se planteaba eso, de que la soberanía delegada y otorgada a un representante pues no es absoluta ni en tiempo ni en poder. Si el mismo pueblo lo otorgaba, el mismo pueblo la revocaba. Yo creo que ese no es el problema, el tema es el manejo que se le pueda dar o el utilitarismo que hemos visto en nuestra América Latina, sobre todo incluso en otras latitudes, donde estas figuras en ocasiones se invoca mucho lo que nosotros conocemos como la democracia plebiscitaria o de mayoría, donde siempre se invoca al pueblo como si el pueblo es el que debiera decidir todo, pero lo vemos que en contrapartida está la democracia sustancial, donde dice sí decide, pero se decide con contenidos, no solamente con la voluntad soberana de decir sí o no, o yo decido como pueblo, o nosotros decidimos como pueblo. Entonces, no es para asustarnos de una figura de esta naturaleza, pero sí es el tema, el manejo que se le pueda dar posteriormente, y lo hemos visto coloquialmente en ocasiones que se puede utilizar para hacer campaña política adelantada, sabiendo, o permanecer en campaña, o ¿no? permanecer o prolongar el tiempo de campaña. Entonces creo que hay que verlo esto con mesura, porque el uso desmedido de invocar a la democracia plebiscitaria puede de alguna manera, a lo mejor voy a escuchar muy fuerte esta frase, puede de alguna manera destruir la propia democracia, pero sobre todo la democracia de contenidos, que eso es lo que tenemos que también valorar, la democracia de contenidos, donde lleva implícito que la democracia no solamente consultar al pueblo, sino para qué se consulta y por qué y para qué. Es decir, vas a solucionar problemas, vas a ver los derechos, es decir, cosas que son sustanciales. Perpetuarlos, no solucionarlos, perpetuarlos. Sí, efectivamente. ¿No? Doctor, muchas gracias. El doctor Becerra señala básicamente que es la forma en que podría utilizarse esta figura una vez que se apruebe, si es que llega a pasar, pues yo supongo que así será. Doctor Luis Antonio Corona, ¿qué piensa usted sobre esta figura legal? La revocación de mandato puede ser utilizada con fines políticos, abre la puerta a la reelección. ¿Cuáles sus consideraciones al respecto? Sí, sin lugar a dudas, es un tema que está generando mucha polémica y por tal motivo es importante que sobre todo nosotros, los universitarios, los académicos, estemos muy atentos a su desarrollo. Continuando con la postura del doctor Becerra, creo que es conveniente definir y establecer el principio democrático.
Desde sus raíces, la democracia podemos orientarla en dos sentidos, democracia directa y democracia indirecta. La democracia directa o participativa es una serie de mecanismos, como es el caso, la revocación de mandato, el plebiscito, que lo decía el doctor Becerra, el referéndum, la iniciativa popular, son mecanismos donde las personas, los ciudadanos, podemos participar de una manera directa en toma de decisiones. Y la democracia indirecta es cuando nosotros como ciudadanos participamos en las elecciones de cargos de elección popular. Bien, una vez definiendo esto, el tema o el debate principal, que así fue en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hay que tener presente algo muy importante. En la Cámara de Senadores destrozaron la iniciativa original. Claro. Casi alrededor de un 80% de la iniciativa original que emitió la Cámara de Diputados hacia la Cámara Revisora, que es la de Senadores, la cambiaron sustancialmente. ¿Y cuál era el punto de discusión más fuerte? Incluso una sola fracción estuvo en contra. Las otras 6 fracciones, obviamente la propuesta de Morena, del PT, de Encuentro Social, del PRD y de MC estuvieron a favor. Los únicos que estuvieron y votaron en contra fue la fracción de Acción Nacional. Y en plena sesión argumentaban precisamente eso, la revocación de elección, y quitaban vocación y quedaba como reelección. Y creo que los cambios que se originaron en el Senado, los estuve revisando con mucho cuidado, fueron para bien y proteger eso. También hay que tener presente, y hay que decirlo, en México es un instrumento que ya existe en todos los estados, en todas las entidades federativas. A nivel local existe la revocación de mandato. Jalisco tuvo una reforma y fue pionero en este tipo de instrumentos en 2016. El 16 de junio del año 2016, el Congreso del Estado de Jalisco legisló una serie de instrumentos, en un inicio 13 instrumentos, donde hace alusión a este tipo de democracia. Entonces, para mí, como académico, como estudioso del derecho, es importante estar al pendiente sobre la secuencia de estos puntos. Y efectivamente, como lo dijiste acertadamente, Antonio, ya ahora el tema regresa a la cancha de la Cámara de Diputados. Que ya lo aprobaron también por mayoría, igual más o menos en términos generales, ¿no? Se prevé que ya en los siguientes días se apruebe precisamente en el Pleno Legislativo. Estos son los argumentos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Doctor Armando Zacarías, ¿abre o no la puerta a la reelección? Aquí más, digamos, tomando la última parte del doctor Becerra, que dijo, el tema es la ubicación de la democracia frente a un escenario de modificar estructuras como son las constitucionales. Creo que un primer elemento que es importante poner en la mesa de discusión es el sostenimiento del Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho ubica instituciones y las instituciones tienen como objetivo mantener una estructura de certidumbre para toda la ciudadanía y para todos los actores que intervienen dentro de la dinámica del proceso de función administrativa, de gestión y de política de Estado. Entonces, en la medida en que estas estructuras se ven tan fácilmente modificadas, el principio de certidumbre es un principio que queda en entredicho al no tener la seguridad de qué es lo que va a suceder con las estructuras institucionales. De manera que el establecimiento del principio de revocación ciertamente es un elemento con más contenido político que con contenido estrictamente jurídico. Ya se señaló aquí por parte de los expertos que ese es un principio que está establecido constitucionalmente. Ahora, el mecanismo político y su manejo que se está haciendo en este momento tiene que ver con la demostración de una facción política dentro de los equilibrios de poderes, como es tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, Morena. Una fracción mayoritaria. Una fracción mayoritaria cambia la Constitución. Sí. Doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos, es breve. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya regresamos.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema es la revocación de mandato. Estaba en uso de la palabra el doctor Armando Zacarías. Doctor, y básicamente señalaba la aprobación con la facilidad que se hizo en ambas cámaras. Es una demostración de fuerza de un grupo mayoritario legislativo. En eso se quedó. Sí, doctor. Y por ejemplo, en esa votación, en las comisiones correspondientes, donde hubo 21 votos a favor de las modificaciones que ya vienen planteadas por el Senado de la República, efectivamente hubo una facción política que se negó a aceptarla, que fue la de Acción Nacional, pero hubo 3 abstenciones y esas correspondieron al Partido Revolucionario Institucional. Salvo esas expresiones, el resto, que fueron 21, aprobaron este proyecto que va a su discusión en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que está sucediendo es relativamente inédito en los últimos 30 años, la conformación de una estructura de tal fuerza dentro del Poder Legislativo y el control total del Ejecutivo plantea una serie de escenarios que ameritan analizarse en la medida en que no puede ser solamente una facción por la fuerza la que va definiendo el ritmo y el funcionamiento de estructuras institucionales como es la Constitución, en la que este tema de revocación de mandato constituye más un hito de carácter político que de carácter jurídico. Muy bien. Y básicamente con las reformas que se hicieron a este dictamen en el Senado, pues yo diría que se le quitó la parte facciosa a una iniciativa de este sentido, porque los legisladores se planteaba inicialmente que cualquiera podría, de las 2 cámaras, con el 33% de los integrantes, solicitar la revocación. Esto ya no ocurrió así. ¿Esto fue favorable, el doctor Luis Antonio Corona? Sí, claro, y utilizando la expresión del doctor Armando, creo que tiene 2 aristas el tema. Uno, la jurídica, y otra, la política. Porque el proyecto original de la Cámara de Diputados era precisamente que crear un instrumento en donde se asemejara a la consulta popular, que ese es otro tema que va pegado con la revocación de mandato. Actualmente está establecido en el artículo 35 constitucional, fracción 8ª, donde establece que un 33% de algunas de las cámaras puede solicitar la consulta popular. En esas mismas condiciones, el legislador originario de la Cámara de Diputados planteaba reglamentar de esa misma manera la revocación de mandato. Llega a la Cámara de Senadores y hace una total modificación a esa parte y lo sintetiza a un porcentaje de la lista nominal de electores consistente en un 3%. Pero no es solo eso, sino a la parte política, que es la que quiero puntualizar, es que esa elección fuera el día de las elecciones ordinarias. Eso también se eliminó, ¿no? Y ahora sí que pensando mal acertarás. Me imagino que el partido del gobierno pretendía que apareciera en la boleta el nombre del titular del Ejecutivo. Y ustedes entenderán que tendrá un efecto, una ola en la votación. Sí, por supuesto. A eso me refería que con estas modificaciones se le quitó la parte facciosa al dictamen, ¿no? Doctor Jesús Becerra, ¿cuál es su concepción? Yo creo que esto se tiene que analizar. Lo jurídico no se separa de otros análisis históricos, sobre todo, y de referencial, porque nos preocupa también desde el punto de vista constitucional el hecho de que últimamente existen voces, no solamente en México, sino en muchas partes, de utilizar los elementos plebiscitarios como una solución a los problemas del país. Nos sirve esto, invoco al pueblo y legitimo cualquier decisión. ¿Por qué nos da escalofrío a los que de alguna manera estamos apegados al tema constitucional? Porque con eso se puede legitimar cualquier decisión del poder. Y las estructuras constitucionales previamente establecidas, también lo decía el doctor Zacarías, pues serían muy endebles. Una de las premisas para que se constitucionalice el ordenamiento es que exista cierta rigidez de los procesos constitucionales para que se garantice. Pero en el hecho de legitimar a través de una decisión donde el pueblo es el que habla constantemente,
¿a dónde nos lleva? A ciertas inestabilidades, porque está bien, ya se enmendó la plana el Senado, que no sean en elecciones, pues ahora puede ser en no jornada electoral. Entonces vamos a someternos a otro proceso electoral en un periodo no electoral, y eso a qué nos lleva en un país con inestabilidad como lo que estamos viviendo. ¿Y qué pasó en América Latina? Las referencias del sur, que constantemente están en elecciones, revocan, no revocan, ganan el proceso electoral, y eso a qué nos lleva? A que el proceso económico, de estabilidad, de gobernabilidad, pues se cuestione. Porque creo, por eso al inicio hablaba de la diferencia en el tema de la democracia plebiscitaria o procedimental, y por el otro lado la sustancial, porque queremos ya legitimar todas las decisiones invocando al pueblo. Y el pueblo tiene un límite fundamental también para la estabilidad, y es el límite de la Constitución. Entonces la Constitución le da límite, porque la soberanía popular tampoco tiene una soberanía absoluta, porque si le damos la soberanía absoluta, vamos a convertir y formar otra nueva dictadura, que es la dictadura de las mayorías. ¿Y qué ha pasado con las dictaduras de las mayorías a lo largo de la historia? Y el siglo XX no nos dejó mentir, que invocando a las mayorías exterminaban e incluso a las minorías, y se legitimaba cualquier decisión, incluso sobre la decisión previamente constituyente, una decisión constitucional. Eso es lo que a mí me preocupa, que de alguna manera se empiecen a seducir por los instrumentos de participación directa, sobre todo la cuestión plebiscitaria o de la regla de mayoría, y que ahí se decida todo sobre los procesos constitucionales previamente establecidos, argumentando una habilitación constitucional para hacerlo. Pero solamente les digo una cosa: ¿qué instrumento les encanta o les encantó a los dictadores en el siglo XX y que lo utilizaron recurrentemente? Pinochet lo utilizaba, Franco lo utilizaba. Les encantaba convocar al pueblo para legitimar sus decisiones autoritarias. Entonces, creemos que desde el tipo de vista constitucional, creo que hay que guardar un justo equilibrio, hacer resistencias constitucionales para que precisamente el pueblo sí participe, decida quién le gobierna, pero que no decida cosas sustanciales, porque eso lleva a cierta inestabilidad. No sé si me doy a explicar lo que significa el tema de la democracia sustancial, porque tanto va a decidir ya el pueblo todo, que va a decidir hasta qué religión tengo, o la forma de relacionarse humanamente una persona con otra, y todo se va a someter a referendo, a plebiscito, a revocación. Entonces, no es la panacea invocar todo al pueblo. La historia nos ha dicho. Invoco y cito a un autor argentino muy reconocido, Santiago Nino, dice que la democracia así concebida, la procedimental o de regla de mayoría o formal, puede terminar destruyendo la propia democracia. Y si no, veamos a la Alemania nazi o al fascismo, ¿a dónde invocaban? Y democracias que incluso pueden ser manipuladas desde las cúpulas del poder. Exacto. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Permítanos, regresamos. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Volvemos. Bueno, continuamos en esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo, el tema es la revocación de mandato. El doctor José Jesús Becerra nos hablaba de los peligros de flexibilizar tanto la democracia participativa directa, que corre el riesgo cualquier nación de incurrir en síntomas de inestabilidad. Ustedes también lo consideran así, porque, y les pregunto esto porque se requiere tan solo el 3% de la lista nominal de electores, son más o menos 2 millones menos, 2.700.000, 697.000, para que se pueda pedir la revocación, y además en el proceso, una vez que se lleve a cabo, el 40% de los integrantes de la lista nominal, que son casi 36 millones de votantes, con cifras actualizadas del Instituto Nacional Electoral. ¿Es así de simple, de fácil? ¿O debe haber, no sé, algunos candados en las leyes reglamentarias de estas reformas? Les pregunto. Sí, yo creo que parte del sentido de poner algunos requisitos bajos es la accesibilidad. En el caso de Jalisco, donde también contamos con la revocación de mandato, es el 5%. Sí. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. En el caso de Jalisco tenemos una serie de instrumentos de participación ciudadana y no los utilizamos.
cuestión curiosa. En el tema principal, que es la revocación a nivel federal, nuestro constituyente, porque están reformando la Constitución, lo están implementando sobre una base efectivamente baja. La consulta popular pide el 2%, más bajo todavía. Y coincido con lo que dice el doctor Becerra en el sentido del riesgo y de la inestabilidad económica, porque México se ha caracterizado porque las elecciones son muy caras, son de las más caras del mundo. Y una elección más, nos podemos dar el lujo de que el Instituto Nacional Electoral organice y desarrolle un proceso electivo más de revocación de mandato. Creo que son como 400 millones, ¿no? Lo que más o menos costaría este proceso. Así es, así es. Ahora, ¿usted cómo lo ve, doctor Armando Zacarías? Porque así como está, en la forma tan fácil y, bueno, son porcentajes bajos, yo estaba comentando fuera del aire, se prestaría incluso no solo para la inestabilidad económica, sino la inestabilidad política y para el ajuste de cuentas políticas, ¿no? Sí, definitivamente lo que estamos viendo es la superposición de un grupo que ha logrado establecer una agenda en los órganos legislativos que ahora tiene efecto sobre la Constitución. Yo creo que lo que es importante es observar el comportamiento de todos los actores que están involucrados en esto y, como ya se dijo, lo que podría considerarse como los sectores de oposición fueron de una manera bastante expedita en la aprobación de este documento, con las modificaciones que se habían planteado, porque originalmente en el documento de la Cámara de Diputados era el presidente de la República o el Congreso de la Unión quienes podrían solicitar la revocación de mandato, lo que le daba un contenido profundamente político, y no solamente profundamente político, sino unilateral dentro de todo este esquema. Esa modificación que presenta la Cámara de Senadores, en la que es esa base electoral del 3%, pues sí es una modificación importante que se da a el esquema como se venía pensando originalmente, que abría la puerta justamente a toda una serie de ajustes de cuentas que hubiera podido realizar tanto el partido en el poder en la Cámara de Diputados como en el poder ejecutivo. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que observar es la importancia que tiene el sostenimiento de las estructuras institucionales, que para eso los mexicanos llevamos ya más de 30 años en la construcción del Instituto Nacional Electoral, que viene a ser una estructura reguladora y que ha ofrecido condiciones de ciudadanía de los procesos electorales, aún y con las influencias de los partidos, pero es un procesamiento ciudadano el que existe a través de todo este mecanismo que ha logrado afianzar un mecanismo de democracia que representa de manera muy clara a los mexicanos. Entonces, no dejar de observar cómo está la correlación de fuerzas, los actores que están interviniendo, pero muy particularmente es el sostenimiento del Estado de Derecho y las estructuras institucionales que sirven justamente para regular la gobernanza y la gobernabilidad que tiene en un momento dado nuestro país. De manera que aquí hay que ver cuál va a ser la ruta que va a tener este tema en la Cámara de Diputados. Ya se aceptó en comisiones, vamos a ver cuál es el escenario que se presenta en las discusiones de la próxima semana. En el Pleno Legislativo. Y como dice el doctor Luis Antonio Corona, pues dar seguimiento, obviamente, como académicos, a cómo sigue este proceso y cómo concluye este proceso. Pues yo les agradezco mucho a los tres por haber estado con nosotros. Doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH, gracias, Muchas doctor. Gracias por la invitación. El doctor José Jesús Becerra, director de la División de Estudios Jurídicos, gracias, doctor. Y el doctor Luis Antonio Corona, presidente de la Academia de Derecho Constitucional del CUSH. Muchas gracias, doctor, también por estar con nosotros. Bueno, con esto concluimos este tema, revocación de mandato. Vamos a Faro Cultural y continuamos en Catalejo.
El Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos inauguraron en el Campus Belénes, con la presencia del Dr. Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Seminario Internacional Gobiernos Conservadores y Gobiernos Progresistas en América Latina. Este seminario nos va a permitir pensar algunas categorías para poder entender lo que hoy sucede en América Latina, que no podemos sostener finalmente estas simplezas de las teorías del dominó, por ejemplo, o de los ciclos, porque realmente vemos que ni siquiera alcanzaron a consolidarse los gobiernos neoconservadores cuando ha resurgido en alguna medida también gobiernos progresistas. Las 4 mesas de trabajo que se establecieron contaron con la participación de académicos e investigadoras pertenecientes a estos departamentos, quienes dirigieron sus esfuerzos a analizar el escenario de desarrollo, así como las características y resultados que los gobiernos latinoamericanos han tenido a lo largo de las últimas 2 décadas. Destacaron como parte de este proceso el creativo e innovador periodo que encabezaron los gobiernos de corte progresista durante los primeros 15 años del siglo XXI. Las y los ponentes se abocaron a discutir y reflexionar en torno a la política exterior de estos gobiernos. Hicieron un repaso por los llamados golpes suaves que se han suscitado en la región, para finalmente hacer un balance y construir perspectivas que apunten a entender lo que está pasando actualmente en América Latina, preguntándose sobre el estatus actual del proceso político-social progresista. Con imágenes de Manuel Chacón y Ángel Gudiño, edición de Netza López. Para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en este segmento nos acompaña la maestra Carmen Villoro. Ella es coordinadora, directora de la Cátedra de Arte, Literatura y Poética Fernando del Paso. Hablaremos de las actividades, qué es esta cátedra, cómo surge y cómo nació esta idea de crear la Cátedra Fernando del Paso. Maestra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias por haber aceptado la invitación, muy agradecidos con usted. Al contrario, es un placer. Platíquenos de esta Cátedra Fernando del Paso, que de hecho el nombre es Arte, Literatura y Poética Fernando del Paso. Exactamente, ¿no? Porque Fernando del Paso fue un hombre polifacético. Desde luego fue un gran literato, Premio Cervantes de Literatura, con estas 3 novelas catedralicias que son José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, además de otras obras. También tiene libros de poesía, tiene muchos libros para niños, tiene el libro de ensayo Viaje alrededor del Quijote, la novela de detectives Linda 67, en fin, ¿no? Tiene una amplia obra, pero bueno, Fernando del Paso fue artista plástico también, ¿verdad? Y fue un hombre muy interesado en la ciencia, en todo lo que era el conocimiento humano, de tal manera que esta curiosidad de él, este entusiasmo, esta creatividad de él, se tomó, ¿verdad?, como ejemplo para crear esta cátedra que tiene 2 objetivos fundamentales. Uno, custodiar la obra de Fernando del Paso, y el otro objetivo, que es muy importante, es precisamente contagiar a los alumnos, a los estudiantes de este quehacer creativo, de esta curiosidad, de este interés por tantas cosas como tuvo Fernando del Paso. Y por eso es que la cátedra es de literatura, pero también es de arte, es de poética, porque reflexiona sobre el proceso creativo, y pues es una cátedra que se fundó todavía en vida de don Fernando del Paso, fíjese. Sí.
¿Y precisamente en qué año fue esto, maestra? En el 2017. Recientemente tiene poco tiempo. Sí, ¿no? tiene poco tiempo. Fue una cátedra que él impulsó, que construimos y diseñamos con su ayuda, con su pensamiento. Se hizo mucho en función de lo que él quería legar a las generaciones venideras. Así que fue muy bonito. Fue muy bonito porque trabajé muy cerca de él el último año de su vida diseñando esta cátedra y él pues se fue muy contento. Estamos justamente por tener un homenaje luctuoso, sí, porque él murió el 14 de noviembre del 2018, así que va a cumplir un año de haber fallecido. Y de hecho esta cátedra ya inició con algunas actividades, ¿no? Sí, el primer año de la cátedra arrancamos con una actividad fuerte por centro universitario. Es una cátedra que está adscrita a 3 centros universitarios. Sí. Uno es el CUCSH, por supuesto. Está también adscrita al CUAD y a un centro universitario regional, al Cuballes, ¿verdad? Entonces se tomó el ejemplo de sus novelas para crear actividades, ¿no? En el CUAD se hizo un evento que se llamó Los Delirios de Carlota y que tuvo que ver con diseño de modas, bueno, hasta pasarela, porque don Fernando era una persona que vestía también de una manera muy singular, ¿verdad? Muy bien. Y sus lentes, sí, de colores, y sus calcetines, y sus zapatos, sus corbatas, que inolvidables, ¿verdad? Bueno, en el CUCSH hicimos un coloquio que fue importantísimo, ¿no? Un coloquio que se llamó Palinuro de México a 50 años del 68. Está por salir el libro, porque con los trabajos que se presentaron en ese coloquio, en el 2018 hicimos un libro que lo vamos a presentar muy pronto. En este homenaje muy importante que vamos a hacer en su memoria, junto con el Centro Documental Carmen Balcells, los días 14 y 15 de noviembre. ¿Y la obra de don Fernando de Paso se puede apreciar en la Biblioteca Iberoamericana? Por supuesto, ¿Ahí no, está claro. ¿La mayor parte de la obra o toda la obra? Está toda su obra, ahí hay algunos ejemplares de toda su obra. En las últimas ediciones salieron todas ellas en el Fondo de Cultura Económica, son libros que fácilmente se pueden adquirir porque están en esta editorial mexicana. Tiene algunas traducciones en otros países y así, pero desde luego su obra se puede consultar en la Biblioteca Iberoamericana también. Y aparte de la que usted es también directora de la Biblioteca Iberoamericana. Sí, ¿no? Fíjese, es una cosa muy bonita porque acompañé mucho a don Fernando en este último año en la creación de su cátedra y después me ofrecen, el rector general tiene conmigo este gesto muy hermoso, muy noble, de ofrecerme el cargo que él desempeñó tantos años, ¿no? 26 años estuvo Fernando del Paso como director de la Biblioteca Iberoamericana. Fue la razón por la que él vino a vivir a Guadalajara y se quedó pues todos esos años como universitario, se integró a la comunidad universitaria, recibió el doctorado honoris causa de la universidad, se convirtió en un universitario y quería mucho a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y esto fue posterior precisamente a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que fue en el 91. Sí, precisamente a raíz de la cumbre se acordó en esa cumbre que cada país abriría una biblioteca iberoamericana en alguna de sus ciudades importantes. Algunos países lo hicieron, otros no, pero Guadalajara tomó esta misión muy en serio, ¿verdad? Y entonces creó la Biblioteca Iberoamericana y escogió como sede este edificio hermoso que está en el centro de la ciudad, que fue el Templo de Santo Tomás. Que ahí se reunieron precisamente los presidentes y jefes de Estado que estuvieron en esa cumbre. Y se convirtió en esta hermosísima biblioteca. Los invito a todos a visitarla. Tiene un acervo maravilloso. Es, yo creo que el mejor acervo de literatura iberoamericana, pues yo creo que en Iberoamérica. La verdad es que don Fernando en estos 26 años se dedicó a tener la mejor de las colecciones.
Y hay muchos usuarios, hay mucha gente que la usa, pero queremos que se use más, queremos no solamente que se use como biblioteca, la estamos queriendo convertir en un centro cultural, en un centro vivo dentro del centro de la ciudad, que pasen muchas cosas, ¿verdad? Sí, que conozcan además la obra de don Fernando del Paso. Exactamente. Maestra, ¿usted consideraría que la obra Noticias del Imperio sería la obra cumbre de don Fernando del Paso? Pues es la más famosa, es la más conocida y es extraordinaria, sí, ¿verdad? Los monólogos de Carlota son una verdadera maravilla, ¿no? Es una prosa llena de imágenes, bueno, delirante, diríamos, pero con una gracia y con una riqueza de lenguaje maravillosa, ¿no? Son textos pues que conquistaron al público lector, ¿verdad? Pero yo no sé si es la obra cumbre de Fernando del Paso. Hay diferencia de opiniones. Hay quien dice que es Palinuro. A él la que más le gustaba era Palinuro de México. Ah, muy bien. Sí. Pues esa era su consentida. La recomendación de él. Sí. Y cuando menos la más conocida, que es Noticias del Imperio. Dos recomendaciones para leer de don Fernando del Paso y conocer parte de su obra. Claro que sí. Maestra Carmen Villoro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, le agradezco mucho. Esperemos que nos acompañen el 14 y el 15 en el homenaje. El 14 en la Biblioteca Juan José Arreola y el 15 en la Librería Carlos Fuentes. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Al contrario. Carmen Villoro. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Regresamos. Especialistas nacionales y extranjeros se reunieron en el Seminario Binacional en Innovación Educativa, Liderazgo y Literacidad, un esfuerzo colaborativo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas y de la Universidad Estadounidense de Pensilvania. Estuvieron presentes en la inauguración el Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, el Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico, y el coordinador de bibliotecas, Dr. Sergio López Ruelas, así como el Dr. Francisco Javier González Madariaga, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, la doctora Patricia Rosas Chávez, directora del Instituto Transdisciplinar en Literacidad del mismo centro, y el Dr. Gerald Campano, jefe de la División de Literacidad, Cultura y Educación Internacional de la Graduate School of Education de la Universidad de Pensilvania. La literacidad es un campo de hoy, genuinamente de hoy. También es genuinamente transdisciplinar, donde confluyen saberes de diversas áreas de conocimiento para expresar de mejor manera el desarrollo de la competencia de comunicación, de donde se desprenden la lectura, la escritura, la escucha activa y la expresividad como insumos básicos para el desarrollo de la cognición. Y ojo, no se nos olvide, estamos en una escuela del aprendizaje. Las autoridades resaltaron la importancia de este evento y de las prácticas innovativas y transformadoras que se desprenden de la literacidad, en tanto capacidad para descifrar un texto de forma eficaz y aprovechar su información, lo que tiene alta incidencia en la formación de lectores, intérpretes y creadores, tarea fundamental de los espacios educativos. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo y en esta parte del programa seguramente usted ha visto en algunas plataformas digitales algunas series mexicanas, una de ellas es Ingobernable, otra serie es de Club de Cuervos, esto en Netflix, en Amazon Prime está Juego de Llaves, un tema que abordaremos en este segmento y para ello nos acompaña la doctora Fabiola Alcalá Anguiano, ella es investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH. Y le pregunto, doctora, muchas gracias por estar con nosotros, gracias, bienvenida. Y la pregunta es, ¿estas series mexicanas en plataformas digitales siguen las nuevas, son nuevas historias realmente o siguen teniendo, digamos, idénticas narrativas, estereotipos
clásicos tradicionales. ¿Qué pasa con estas series mexicanas? Fíjate que ese fue el punto de partida para realizar un proyecto de investigación que además está inserto en un proyecto mayor que precisamente se pregunta sobre qué está pasando con el video on demand. ¿Sí? Nosotros desde el cuerpo académico creamos un proyecto para pensar estos nuevos productos, cómo inciden en la recepción, en el contenido, etcétera. Mi aporte va en el trabajo de contenido pensando, Netflix, por ejemplo, se vende a sí misma como una plataforma innovadora, donde los contenidos que tú vas a ver ahí no son los de la televisión tradicional. La pregunta es, ¿hasta qué punto? Yo creo que hay algunos matices en las series mexicanas producidas o distribuidas por Netflix, porque también por ahí hay una trampa cuando vemos este original de Netflix. Muchas veces también lleva una casa productora con una línea editorial distinta, ¿no?, a la propia plataforma. Esto es importante. Sí, porque lo adecuan ellos, a su estilo y a la calidad que pretenden de un producto, ¿no? Claro, y hay como ciertas tendencias. Por ejemplo, yo estudié 4 series, ¿no?, para este proyecto. Las más vistas en 2016, según el propio ranking de Netflix. Club de Cuervos, Ingobernable, Yo Soy Yo, una serie muy modesta pero muy interesante de Canal 11 para adolescentes, y Juana Inés. Y Juana Inés, si me permites, es una gran producción. Y en ellas lo que yo intentaba estudiar es cómo se comportaban los personajes femeninos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en la televisión tradicional, en el cine, a que los personajes estereotipados caben o bien en las mujeres buenas o en las mujeres malas, ¿no? De forma incluso muy clara. Tenemos las madres abnegadas, que no hacen otra cosa más que ser mamás, ¿no? Ya todo lo demás de su feminidad es aniquilado. Las vírgenes pasionales y maravillosas que protagonizan siempre muy jóvenes, ¿no?, las historias, o bien las malas del cuento, ¿no?, la femme fatale, la arpía, la prostituta, etcétera. La pregunta es hasta dónde, ¿no?, o la tendencia a la diferencia sería cuando podamos apreciar personajes que son un poco más complejos, que no caben tan fácil en uno de estos dos cajones. En el caso de las series que estudiamos, si te fijas, hay como 4 grandes estereotipos que se repiten. El de la mujer mamá, esta que lo deja todo, ¿no? En Ingobernable lo vemos muy claro, la única gran finalidad de esta señora son sus hijos. Pero, por ejemplo, en Yo Soy Yo, la mamá de Francisco, el protagonista de la serie, es una mamá más completa. Es una mujer divorciada, es madre, tiene un novio, tiene carrera. Es decir, ahí ya hay un pequeño aporte, ¿no?, a este estereotipo de mamá que no pueden hacer ninguna otra cosa más que ser mamá. Insisto, lo que se encontró fueron matices sutiles, no hay cambios tan radicales como nos vende la plataforma. Pero esa serie sí es distinta. Sobre todo en estos personajes, insisto, y además con cosas pequeñas, pero bueno, poco a poco se puede ir hablando de diferencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, el otro estereotipo que está repetido en las 4 series es la mujer trofeo, ¿no? Imagínate en Club de Cuervos. Totalmente. Que además es bien triste, porque entonces el discurso que hay detrás es, o sea, este señor que muere, como recordamos, Club de Cuervos, tiene 3 mujeres, ¿no? La primera esposa con la que seguramente trabajó y es madre de su primera hija. La segunda, un poco más guapa y un poco más joven, madre de su segundo hijo, y la modelo, ¿no? Entonces parecía que el ejercicio tiene que ser así, ¿no? O sea, es aspiracional, o sea, entre más mujeres jóvenes vas como coleccionando, pues, te vuelves alguien que tiene más tesoros. Y eso es bien triste, porque entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista femenino? Las mujeres mayores ya no tienen ningún otro lugar. A la mamá. Ninguna otra aspiración. Ninguna otra aspiración. Ahora, ¿qué pasa con estas series? Si bien siguen estereotipos y narrativas tradicionales que siempre se han visto, ¿son el reflejo de una realidad que sigue sin desaparecer también? Sí, claro, esa es realmente, y esa es la pregunta clave. Que eso es también lo triste y lamentable. Sí, porque efectivamente, si te fijas, todos los productos culturales de lo que están hablando es de la sociedad, ¿no? De cómo nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, hay un tema muy delicado que se cruza en las series, pero que si te fijas tiene mucho eco en lo social, que son las mujeres, por ejemplo, lesbianas, ¿no? En Ingobernable hay una chica, la hija de la protagonista, tiene unos encuentros lésbicos, pero
casualmente la música es horrible, ¿no? Pareciera que ahí hay algo morboso, secreto, perverso. O sea, la naturalidad de la homosexualidad no se trata de esa manera. O sea, el propio aparato, ¿no?, televisivo en este caso, hace que ahí haya un problema. Eso no es un tratamiento igualitario. Pero, por ejemplo, en Juana Inés, la virreina es una chica que está enamoradísima de Juana Inés, ¿no? Pero su bronca no es ser homosexual. Y mira la época en la que se trata la serie, ¿no? Su tema es que Juana Inés no la corresponde, ¿no? Esa es su tristeza, digamos. Pero ese es un tratamiento un poco más natural de un tema complejo en donde la visibilidad homosexual, y además de ellas, es poco vista en la televisión contemporánea, ¿no? O poco tratada, sobre todo en la mexicana, de forma natural, que no sea un conflicto ser homosexual. Claro. ¿Me explico? Sí. Doctora, hay una serie que no fue precisamente o justamente motivo de este estudio, pero que está en Amazon Prime. Y yo le preguntaría como especialista en estudios de comunicación si esta serie se sale de los estereotipos y de las narrativas tradicionales, que es Juego de Llaves. Es una serie mexicana que está en Amazon Prime. Bueno, está en la primera temporada, apenas recién concluyó. ¿Qué nos puede mencionar de ella? ¿Se sale de este canon de estereotipos tradicionales? Yo creo que sí, un poco, sobre todo porque además pensé que en esta idea de mujeres inteligentes, de mujeres que además toman como la vida en sus manos, en el momento en que hay complejidades de personajes, en donde la propia evolución hace que tu personaje no sea tan bueno ni tan malo, en donde además esa fuerza no te venga dada por lo masculino, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas mujeres inteligentes de las series que estudié no las considero como un estereotipo novedoso, porque siguen perpetuando esta idea de que para poder entrar en el mundo masculino hay que llevar el traje sastre y hay que tener cierta conducta, incluso antifemenina en un sentido. Entonces yo creo que esta serie que mencionas nos propone unos personajes un poco más complejos. Hay mucha chamba, ¿no? Sí, por supuesto, esa amerita un estudio. Exactamente, yo creo que sí. Si te fijas, además también por ahí habría otros títulos, porque además están proliferando las series de una manera que, ¿no?, desbordan la mesa. Cuando yo estaba trabajando salió El fenómeno de Luis Miguel, o todo este tema de La Casa de las Flores, que ya te imaginas que ahí también mis colegas lo abordan vamos a hacer un libro con estas investigaciones sobre video on demand, y en otros capítulos se abordan casi como casos particulares. Hay otra serie que está en Netflix que es Monarca. ¿También sigue los mismos estereotipos? ¿O también Monarca, se sale un poquito? No la he estudiado como tal, pero la clave la visto, para leer estas diferencias tiene que ver con esto, con que las mujeres, la representación de los personajes femeninos sea más compleja que esta ecuación binaria de bueno o malo, ¿no? En donde las mujeres tengan otras aspiraciones que no sean el amor romántico, donde no estén hechas para ser miradas solamente, ¿no? Laura Mulvey en sus estudios de los 70s, pensando en la mujer en el cine clásico de Hollywood, decía que la mujer casi siempre estaba puesta en pantalla para ser vista, ¿no? Vista en términos objetivables. Cuando rompemos eso, tenemos un cambio de estereotipo. Cuando ya no son presencias monísimas, ¿no? Que nada más pareciera que decoran las escenas, sino que participen abiertamente ahí hay modificaciones. Y cuando dice decoran las escenas, hay escenas que son como de acción y las ve uno perfectamente maquilladas y dice, bueno, es que eso no es la vida real, ¿no? No, y además hacen un poco de daño, porque, por ejemplo, en Yo Soy Yo, que es la serie que te digo que va dedicada a adolescentes, de forma muy clara se trabaja sobre cómo se enamora este personaje por primera vez. Y se enamora de la chica bonita, de la chica popular de su escuela. Estamos de acuerdo que este amor, ¿no?, que entra por los ojos, sí, pero no la conoce. No ha hablado con ella, no sabe si es simpática, no sabe si tiene algo en común, ¿no? Entonces, la serie, que además trabaja estereotipos juveniles, hace muy evidente que después termina él siendo más cercano a una compañera que no es tan bonita, que nunca la vio como alguien, ¿no?, tan deseable, pero con quien tuvo más cosas en común. Entonces, también
creo que es buen momento de replantearnos qué está pasando con estas representaciones de lo femenino o de lo masculino para pensar en cómo estamos, ¿no?, trabajando y ahora. hacer quizá propuestas que puedan generar nuevos contenidos realmente atractivos o que se salgan de estos estereotipos tradicionales. Y que te representen, la gente quiere verse. Mulvey también decía que efectivamente las mujeres pueden ser objeto, pero que también hay un deseo de los espectadores de reconocernos en la pantalla. Entonces ya creo que en el trabajo de la representación audiovisual mexicana tenemos que vernos, ver toda la diversidad. No siempre somos la virgen tonta que anda buscando al marido rico. Muy bien. ¿No? Doctora Fabiola Alcalá Anguiano, investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCS, muchas gracias por estar con nosotros, le agradezco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias.